Todo bien, ¿no? Bien, a ver, voy a compartir la pantalla y en la anterior clase habíamos quedado en lo siguiente. Habíamos dado la clasificación no supervisada, que era justamente agrupar de acuerdo a su reflectancia de cada cobertura, sin que intervenga la parte o criterio del técnico, en este caso del ingeniero. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a realizar ahora la clasificación supervisada y vamos a ver el procedimiento en el cual se basa. Entonces, para ello, vamos a abrir un proyecto nuevo. Vamos a abrir un proyecto nuevo donde vamos a realizar el respectivo proceso de clasificación supervisada. Entonces, la clasificación no supervisada está referido para agrupar coberturas en una fase de tipo exploratoria, en la cual nosotros no conocemos o no tenemos los datos de campo. Y en este caso, la clasificación supervisada, vamos a hacer un muestreo en base de datos de campo. Entonces, vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a abrir un proyecto nuevo y del proyecto anterior tenemos la fecha de la escena que habíamos analizado. En este caso corresponde al 23 de febrero del 2018 y del cual voy a solamente utilizar la imagen, la cobertura de la imagen tal, así como la cobertura de la cual hemos extraído el shape de lo que era el plan de uso del suelo. Entonces, estas dos coberturas son las que vamos a utilizar. Seleccionamos y copiamos. Copiamos a un proyecto nuevo. Bien, una vez que esté ya copiado, podemos cambiar el nombre del marco de datos que corresponde a la fecha del 23 de febrero del 2018, con la finalidad que esta también sea de la misma fecha. Vamos a cambiar 22 de febrero del 2018. Perfecto, ya tenemos entonces la primera fecha que vamos a realizar la clasificación supervisada de esta cobertura, de esta imagen satelital de esa fecha. Bien, entonces antes de proceder, lo que conviene es, como le había indicado, este trabajo se realiza una vez que tengamos los datos de campo. Tendríamos que ir al campo y sacar muestras para poder determinar o agrupar las clases de acuerdo a su similitud de reflectancia. Entonces vamos a ver aquí que existen algunas coberturas similares respecto a la reflectancia que nos va a permitir agrupar en base a muestras. Entonces, vamos a utilizar la herramienta de clasificación. Y en base a esta herramienta de clasificación, vamos a agrupar justamente las clases. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mabel, Claudia. Ingeniero, todo bien. Ya, si pueden, prendan su cámara, por favor, ¿ya?
A ver, entonces, vuelvo a repetir, lo que vamos a hacer ahora es bastante sencillo, es una clasificación supervisada que consiste en determinar muestras en los píxeles de acuerdo a su característica. Entonces, ¿cómo se realiza esto y cómo se aplica justamente? Por ejemplo, yo voy al campo, al lugar del área de interés, y es lógico que yo no voy a cubrir todas las coberturas, o sea, no voy a poder recorrer todo el área. Me voy a concentrar, por ejemplo, en áreas que tengan alguna característica de interés, como por ejemplo en esta parte donde vemos que hay algún tipo de cobertura similar. Entonces, yo voy a tomar en cuenta estas muestras. Yo voy al campo y determino el punto con GPS y determino las coordenadas que corresponden a la cobertura. En este caso vamos a utilizar la herramienta de imagen, clasificación de imagen. Y aquí es muy importante en el campo de la herramienta, tenemos que seleccionar justamente la imagen satelital. La imagen satelital que está referido o identificado en la capa como extract, de la cual proviene de la fuente primaria que era del anterior proyecto. Entonces, esta es la imagen y nosotros vamos a utilizar esta imagen ¿para qué? Para poder realizar el muestreo. Entonces, la herramienta me permite obtener diferentes tipos de muestreo. Yo voy a seleccionar la que es un polígono irregular. Selecciono y con el cursor procedo a hacer un muestreo referido al polígono de referencia que yo había asumido que es un polígono irregular. Ya tengo una muestra, si lo podemos ver ahí. Vamos a ver enseguida que podemos cambiar de color. Vamos a cambiar el color para que se pueda distinguir un poco mejor. Entonces ahí está la primera muestra. La segunda muestra, vamos a asumir otra muestra y otra muestra y vamos asumiendo todas las muestras que tengan justamente esta característica. Entonces, enseguida le explico cuánto será el número de muestras que debemos realizar. Lo mejor es que podamos cubrir similares coberturas en toda la escena. Entonces, si se fijan ustedes, también existen por otras áreas las mismas coberturas. Entonces, de esta forma, vamos a agrupar todas las coberturas que tengan similares características. Ahora bien, la misma barra de herramienta me permite ver o editar una libreta en la cual yo estoy asignando las muestras. Entonces, aquí me está generando todas las muestras que yo he identificado al momento de realizar el muestreo de la cobertura que estoy analizando. Entonces, tengo 1 hasta el 7, son 7 muestras. Para poder indicar que todas las muestras tienen la misma característica, voy a seleccionar con el cursor, con control, voy seleccionando todas, selecciono todas las muestras y hay una herramienta que tiene esta herramienta de clasificación. Tenemos el agrupar todas las clases, todas las muestras. Vamos a agrupar. Agrupamos en una sola clase. Aquí podemos editar el color y básicamente el nombre de la cobertura. En este caso,
le voy a dar como nombre la cobertura, luego le vamos a poner nombre, pero sí le voy a dar como cobertura 1 o clase 1, ¿ya? Con la finalidad de poder determinar posteriormente su nombre. Entonces, esta clase, el primer muestreo está referido a la cobertura de clase 1. Cierro y aquí podemos verificar justamente que hemos realizado el muestreo de todas las coberturas que tienen similares características. Luego, vemos que hay otras coberturas que se repite y vamos a escoger la herramienta de muestreo. Seguimos con el polígono irregular y vamos a muestrear una cobertura, este tipo de cobertura. Podemos cambiar el color a un color que contraste con la cobertura. Entonces tenemos ahí la cobertura. Vamos a ir a otra cobertura. Y de esa forma vamos también tomando en cuenta todas las coberturas de esta clase que corresponde a la segunda que estamos agrupando. Entonces, podemos ampliar la escena y podemos tomar las muestras en otros lugares. Vamos a suponer que las muestras ya han sido debidamente determinadas y nos vamos a la libreta. Y en la libreta tomamos en cuenta lo siguiente. Desde el número 2 hasta el 7 son las que recientemente hemos realizado las muestras de la segunda clase, de la clase de cobertura 2. Lo agrupamos y nuevamente vamos a darle el nombre de clase 2. Clase 2 o cobertura 2. ¿Sí? Aquí conviene colocar el valor correlativo, en este caso sería la segunda clase. Ya tendríamos todo agrupado en 2 clases. ¿Sí? Entonces vamos a agrupar en 2 clases. Tenemos las muestras de cada cobertura. Ahora vamos a realizar otra muestra de una cobertura de tipo vegetación. Entonces vamos a ir a realizar el tipo de muestreo y realizamos rápidamente el tipo de muestreo de esta cobertura. Una vez que tenemos todas las clases de la cobertura 3, nuevamente en la libreta, seleccionamos desde el 3 hasta el 7 como la tercera clase. Agrupamos y colocamos la cobertura 3. La cobertura 3, el color lo dejamos y le damos el número correlativo de la clase 3. Posteriormente, seguimos con las coberturas y vamos a ver otro tipo de cobertura que existen en esta escena. Vamos a irnos por el lado de la imagen donde podemos identificar otro tipo de cobertura. Entonces, aquí tenemos otro tipo de cobertura. Y vamos a ver aquí, tenemos un cuerpo de agua. Vamos a ver aquí, sacamos la herramienta de muestreo. Y aquí podemos hacer la primera muestra en el cuerpo de agua. Y de esa forma, nuevamente la libreta. Parece que no hemos realizado. A ver aquí. Ya.
Bueno, en la libreta nuevamente aparece las clases que hemos tomado, las muestras recientes. Seleccionamos y agrupamos. Entonces, ya tenemos 4 clases. La clase 4 y su valor correlativo va a ser 4, la clase 4. Bien, si yo, si yo ya determino que es suficiente el muestreo en toda la escena, podemos pasar al siguiente paso, que es justamente guardar todas las asignaturas asumidas en este muestreo. Tenemos que irnos a el botoncito de esta herramienta donde dice crear un archivo de asignaturas y vamos a ir y nos direcciona a la carpeta de trabajo, y aquí vamos a tomar en cuenta la unidad de trabajo en la cual ustedes están trabajando. Vamos a ir a el semestre 2, 2021, la materia prácticos, y aquí vamos a crear la tarea 4, que está referido a la clasificación supervisada. Dentro de esta carpetita le vamos a guardar como con el nombre de asignatura 1, asignación 1 de las coberturas, y le damos guardar. Ya está guardada la libreta. Podemos guardar los polígonos en formato shape. También podemos guardar. Enseguida procedemos a realizar la agrupación en base a las muestras. Bueno, ahí ya terminó. También podemos, les decía, guardar las muestras en formato shape. Podemos guardar las muestras. Lo direccionamos a la misma carpeta de trabajo. En el práctico 3, 4. Y podemos colocar el shape de cobertura o de muestreo. Entonces, ya está guardado tanto las asignaturas como las coberturas en formato shape. Una vez que está ya guardado, lo cerramos y nos vamos a la herramienta de entrenamiento para verificar si las muestras son suficientes o no son suficientes. Entonces vamos a ir a una rápida clasificación por defecto en base a lo que hemos seleccionado. Entonces aquí yo voy a ver que existe ya un agrupamiento de píxeles de acuerdo a las 4 clases de muestreo que hemos realizado. Si no es suficiente o se pretende mejorar, yo voy a la libreta, nuevamente a la libreta, y procedo a seguir realizando las muestras. ¿En qué consiste? Entonces voy a desactivar el resultado previo y voy a agrupar otras clases de coberturas para poder distinguir de mejor forma el agrupamiento de cada una de las clases. Entonces voy nuevamente a la herramienta y selecciono otro tipo de coberturas que puede ser que tengan diferentes reflectancias y nos permita mejorar la presentación de los resultados. Entonces vamos a proceder a agrupar otras coberturas y de esa forma vamos sacando la muestra, nuevamente la libreta,
Y en la libreta ahora vamos a seleccionar desde la muestra 5, desde el ID 5 hasta el 9. Seleccionamos y agrupamos. Entonces ya tenemos agrupado. Le podemos dar una clase 5. Clase 5 y el valor 5. Entonces podemos guardar. Nuevamente lo guardamos. Y en este caso vamos a darle como una asignatura número 2, ya que ha agregado otra muestra. También podemos guardar en formato shape. ¿Por qué? Porque van a aumentar las muestras. Entonces selecciono y le digo que esta va a ser la muestra 1, diferenciando el nombre con el anterior. Entonces, una vez que ya tengo guardado las asignaturas como la cobertura, nuevamente procedo a realizar una parte interactiva de clasificación en base a las muestras, previo a la clasificación supervisada. Entonces espero, y ahí ya me va dando otro tipo de agrupamiento, ya que la cobertura 5 está agarrando algunas coberturas que no se habían considerado. Entonces, aquí podemos ya tomar en cuenta que existe un mejor agrupamiento de las coberturas en base a las muestras. Una vez que si estoy conforme, por ejemplo, en esta área que veo que es bastante uniforme, verifico en la imagen si efectivamente corresponde, y aquí puede haber diferencia con otro tipo de coberturas que también podemos realizar otras muestras en estas áreas para distinguir su diferencia con la cobertura que nos está dando como resultado. Y vamos a ver que a medida que aumente las muestras, cada vez la clasificación va a ser mucho mejor o va a ser más ajustado. Como he agregado más muestras, entonces aquí también tengo que seleccionar las muestras recientes y agrupar. Darle el nombre de la cobertura, en este caso cobertura 6, y el valor también 6. Entonces, si yo voy a guardar esta asignatura, o prefiero antes verificar cómo me va a salir mi resultado, nuevamente hago una clasificación interactiva previo a realizar la clasificación supervisada. Entonces ahí ya se ve que los resultados van mejorando a medida que yo aumente mayor muestras en las coberturas que estoy realizando, que estoy analizando. Entonces, de esa forma se puede mejorar la clasificación, y en caso que ya esté conforme con las coberturas, entonces voy a proceder a lo siguiente. Esta libreta la voy a guardar las asignaturas, porque este archivo en formato GSG es la que me va a determinar justamente la clasificación supervisada. Entonces voy a darle que sea el número 3. Número 3. Lo guardo. Y también procedo a guardar en formato shape todas las clases. Y voy a darle el nombre de muestras 2. 2. Y salvar. Entonces ya tengo todas las clases de acuerdo al muestreo que se han realizado, agrupados. Y ahora sí voy a proceder a realizar la clasificación supervisada. Nuevamente me voy a clasificación, y en este caso voy a escoger el método de máximo similitud, una clasificación de máxima similitud en base a las muestras que yo he realizado. Entonces vamos a darle doble clic y procedemos. Ya está la imagen en el primer campo, ya se ha introducido la imagen, y en el segundo campo, donde está el botoncito verde, nos pide que
introduzcamos las asignaturas, el archivo de asignaturas que tiene la extensión GSG. Entonces ahí tengo que ir al archivo, a la unidad de trabajo, a la carpetita de trabajo, donde ha sido almacenado justamente la asignatura en formato GSG, asignatura 3, y en base a esa libreta, en base a esa asignatura, me va a sacar el agrupamiento de las clases en base al muestreo. Le doy OK. Y ahí procede al cálculo del agrupamiento o de la clasificación supervisada en base a las 6 clases que se han identificado. Entonces puedo apagar las otras clases de entrenamiento que habíamos realizado previo a la clasificación supervisada. Ahí tenemos el resultado, el cual puede ser editado posteriormente de acuerdo a la clase y a la cobertura que se está analizando. Entonces, esa sería la clasificación supervisada en base a la imagen satelital. ¿Ya? Yo le voy a dar un video para que ustedes lo puedan realizar. Le voy a pasar el video. Le tiran una miradita. Si pueden, lo practican y el día jueves, ahí vamos a darle, podemos realizar un trabajo y lo presentan ese día, ¿ya? Todos los trabajos que vamos a realizar a partir de ahora lo vamos a hacer en clase, pero como estas 2 semanas no pudimos encontrarnos, yo le dejo el video hoy y el día jueves hacemos el mismo procedimiento y lo presentan durante la clase. ¿Listo? Para que no haya problema hoy. ¿Ya? Entonces, aquí en la clasificación supervisada se lo realiza justamente en base a muestreo de campo. Entonces, lo que estamos haciendo es una simulación de sacar muestras y poder inferir a otras áreas donde no podemos llegar. O sea, si estamos tomando como unidad de estudio todo el polígono que habíamos determinado anteriormente es bastante extenso. Entonces no se puede llegar al 100% de toda la superficie, por lo tanto se debe sacar muestras. Entonces, el número de muestras, que eso es otro tema que no quiero meterme, el número de muestras está determinado por el error de muestreo, ¿no? El error de muestreo, el análisis de varianza que tienen las muestras. Existen los métodos para determinar qué muestras son suficientes, pero si tomamos en cuenta por teoría, tomando una muestra de 30 muestras, podemos asumir como un muestreo normal o normalizado. Entonces, para efecto del trabajo de hoy, pueden sacar unas 5 muestras por cada cobertura, pero distribuido en toda la imagen, no en un solo lugar. Entonces, tendrían que sacar 5 muestras a manera de entrenamiento para poder ver el procedimiento y luego ya cuando ustedes necesitan tomar un poco más tener un poco más de precisión, tendrían que ver el número de muestras a través de lo que es la estadística, ¿no? Que no determina cuánto de error pueden tener las muestras de acuerdo a su coeficiente de variación. Pero eso ya corresponde a otro tipo de análisis. Lo que nos interesa ahora es aplicar el método para agrupar en base a muestras. Entonces, las muestras que pueden ser también un punto, por ejemplo, le comento, nosotros en el trabajo que realizamos, por ejemplo, en la soya específicamente, en cierta etapa del cultivo de la soya existen ataques de plagas, de insectos, de enfermedades
Entonces, ¿qué es lo que hace el técnico de campo? El técnico de campo va y muestrea con un GPS, muestrea el punto donde hay mayor ataque. O sea, muestrea el punto de mayor ataque y de todo ese lote existe una metodología, por supuesto, de muestreo en el campo zigzag. Ustedes lo han visto, no sé si lo han visto en suelo, en algún tipo de muestreo. Tenemos que barrer todo el lote sacando las muestras. Como no podemos llegar a cada plantita, no se puede llegar. Entonces, esas muestras, lo que hacemos es sacar la imagen de esa fecha, colocar los puntos de muestreo y hacer la clasificación de todas las áreas que tienen similares comportamientos respecto, en este caso, al coeficiente fotosintético. O sea, de acuerdo a la fotosíntesis que está determinado por un índice que es el índice de vegetación. Entonces, ahí nosotros inferimos los resultados de muestreo para todo el lote, Entonces, lo que ellos hacen es luego aplicar productos, pero ya no para todo el lote, sino aplicar el producto para aquellos lugares donde tienen mayor incidencia de plaga y de enfermedades, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de agua, muestreo de agua contaminada, ustedes van, identifican por la imagen dónde está lo más oscuro, ¿sí? Suponiendo que existe que las aguas más contaminadas sean de color oscuro, ustedes van, determinan el muestreo con el GPS y con el GPS sacan todas las muestras que ustedes crean que sean suficientes y luego esto lo colocan en la imagen satelital con una imagen donde le va a mostrar justamente las coberturas y le va a poder también determinar otros tipos, otras áreas con similares características. Entonces, el muestreo es muy importante. Entonces, ahí hay que entrar a la teoría del muestreo, de estadística, ver cuánto demuestra su nivel de error que se tiene en el muestreo y toda una serie de análisis para poder determinar la confiabilidad de su clasificación supervisada. Entonces, este método es bastante útil para el caso de monitorear recursos naturales que tengan similares características. Entonces, si ustedes quieren determinar las áreas que tienen alguna especie, estas especies tienen una reflectancia similar, ¿sí? Estamos hablando de que tienen una misma cobertura y por lo tanto la reflectancia va a ser similar. Al ser similar, yo puedo agrupar por muestras y poder inferir lo que estamos haciendo. En qué otras áreas también pueden haber similares cobertura o similares especies con la misma característica de reflectancia. Entonces, esa sería la aplicación en la cual ustedes pueden tomar justamente en su área, ¿no? ¿Alguna consulta? Estamos hablando de términos muy generales, pero en realidad este método es el que debemos tomar más atención en este método. Entonces, le estoy pasando enseguida, un minutito, le paso el link aquí por el chat para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Hasta mientras, ¿alguna consulta? Una consulta, ingeniero, buen día. Buen día. ¿Esto se puede complementar con las imágenes LIDAR o están dirigidas a otra cosa eso? La imagen de líder tiene otras funciones, ¿no? Que es más que todo para altimetría, ¿no? Entonces, hay un procedimiento diferente. Eso está referido justamente al terreno, ¿no? A la topografía, a la forma del terreno. Gracias, ingeniero. ¿En qué aspecto más o menos? No sé qué por ahí, qué información tiene usted de la imagen. Respecto a lo que hemos hecho de complementar, o sea, de hacerlo mucho mejor el trabajo, digamos, con las imágenes LIDAR. Claro, o sea, todo se puede complementar. Por ejemplo,
hay satélites que están dando información LIDAR, pero que no tienen la cobertura, o sea, en forma gratuita aquí, ¿no? En Bolivia, en Europa, en ciertos lugares están liberadas las imágenes LIDAR, pero también hay la posibilidad de que usted lo haga ese trabajo si tiene el equipo debido, ¿no? Y eso se complementaría con esto de acuerdo a la clasificación de la cobertura y el tipo de terreno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos otra variable que se puede analizar de acuerdo a esa información que podemos obtener, ¿no? Gracias. A ver, le paso un ratito, por favor. Un ratito. Un ratito el video se lo estoy. Un minutito, por favor. A ver, aquí hay uno. Aquí hay un enlace que le acabo de pasar y le voy a pasar otro más. Un minutito. Ahí va otro. Bienvenido. Espero que le ayude con esos dos. Un ratito, por favor. Otro. Estoy buscando un video más que tenía. Ya, parece que esos dos videos. A ver, le comunico, estamos organizando un curso sobre esta temática. El facilitador se llama Armando Montellano, que es encargado de monitoreo de recursos naturales de la FAN, que es una ONG, que ellos tienen un programa en base a la teledetección y se está organizando. Lo que pasa que él da cursos pagados y yo estoy viendo la forma de que se le pueda por lo menos reconocer o descontar el 50%, ¿no? Entonces, hoy día me van a confirmar si pueden, lo van a reducir el costo del curso para el caso de ustedes.
¿ya? Y pasarle a las personas que quieran. Ustedes saben que acá en la carrera, de todas maneras lo vamos a informar, estamos haciendo un proyecto IDH para conseguir equipamiento, y lo que hablaba el compañero de los datos LIDAR, necesitamos nosotros equipos, herramientas, y una de ellas son los drones que tienen RTK, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos drones RTK tienen también los dispositivos LIDAR, y es posible analizar en áreas que no muy extensas, pero en áreas donde podemos relevar los datos de topografía, y también hacer una inferencia con lo que estamos haciendo, las coberturas, que es otro parámetro, ¿no? Las coberturas y lo que son el relieve del terreno, que vendrían a tener una relación justamente de altimetría, ¿no? Entonces, se está haciendo, o sea, en realidad se va a concluir el proyecto. Son 50 máquinas nuevas que se está pidiendo, o sea, en el proyecto, más 4 drones con RTK, 2 estaciones RTK, con la finalidad de hacer estos trabajos de campo, otros monitoreos. Entonces ahí, con esta herramienta, tendríamos la posibilidad no solamente con el GPS, sino ya con un dispositivo de mayor precisión. Entonces, seguramente que el compañero, el que me preguntaba, ha debido ver algunos datos, y son interesantes los datos LIDAR respecto al relieve del terreno, que actualmente se lo está haciendo con mayor frecuencia a través de los drones, ¿no? De los drones, del uso de, pero la carrera no tenemos. Entonces, vamos a conseguir eso. O sea, el proyecto IDH se está terminando a elaborar para que podamos tener acceso a este tipo de herramientas que son de última tecnología, ¿no? Entonces, eso, y por otro lado, le comunico que Armando Montellano, lo estamos asignando como coordinador de SIC de la carrera. Entonces, vamos a hacer la presentación lo van a conocer ustedes a él. Se lo va a invitar para que puedan interactuar, y de todas maneras ya se lo voy a presentar a ustedes en el caso que este curso se pueda adelantar, ¿no? Lo único que estamos haciendo es que queremos nosotros, como carrera, tener un instituto de capacitación. Entonces, no podemos ahorita, no podemos, podemos en realidad, pero no es legal realizar estos cursos y que ustedes paguen directamente en caja de la facultad, porque no tenemos todavía el instituto. Eso lo que estamos haciendo es hacer toda la parte legal para que se cree este instituto y se pueda generar cursos que sean autosustentables de la carrera. Entonces, pero ustedes saben que el mercado de oferta y demanda, hay varios que hacen cursos particulares, y eso no podemos ir en contra de eso porque es su trabajo, y lo que sí necesitamos nosotros es desarrollar justamente unas oportunidades para ustedes a bajo precio y con buena calidad, que eso es justamente el propósito, ¿ya? Entonces, le comunico eso, esos 2 videos, espero que les sirvan, lo practican, y el día jueves en la mañana vamos a desarrollar un trabajo práctico y ustedes lo presentan en la duración de la clase, ¿ya? Entonces, si lo practican esto, no van a tener problemas. Es realizar y presentar. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Miller, Vidal. Ningún ingeniero, todo claro. ¿Dónde viste esos datos, líder? Ahí en la Facultad de Agronomía vi que se utilizaba eso, ingeniero, respecto igual con los cursos de drones, igual que dan también. Sí, sí, sí. Tiene
Los drones que están vendiendo actualmente cuestan más o menos $2.400. Están ahora los drones, quizá haya reducido el precio. Los Phantom 3 Pro o los 4 Pro. Su cámara se puede trabajar con el software, ¿no? Y se puede sacar justamente datos similares al LiDAR. Y es más, es compatible con el programa. O sea, se puede bajar y hacer el proceso de esos datos en el arma. Pero está referido al relieve, no al terreno. Pero sin embargo, eso tiene bastante relación con el tipo de cobertura, ¿no? Por ejemplo, las coberturas en Samaipata son diferentes a las coberturas, qué sé yo, agua abajo del río Piraí. Entonces, tienen diferencia, entonces están relacionados el tipo de cobertura con el tipo de terreno, ¿no? Bueno, pero de todas maneras es interesante, esos análisis se complementan de acuerdo al tipo de cobertura, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es solamente cobertura. Bueno, eso, compañero, le voy a pasar la invitación entonces de este curso que está organizando Armando, y posteriormente ya lo vamos a hacer como carrera, pero por el momento va a ser algo voluntario. Este curso de Armando está dirigido a utilizar la plataforma Google Earth Engine, que es una plataforma para ingenieros similar a la de Google Earth, pero en este caso es Google Earth Engine, que utilizan los scripts como herramienta para poder hacer y procesar datos, ¿ya? Entonces, es algo interesante, le va a interesar, pero bueno, ustedes deciden, lógicamente que tiene un costo y eso es lo que voy a comunicar a ustedes, si tenemos la posibilidad o no de poder participar. Bueno, muchas gracias, compañero. Nos vemos entonces el día jueves, ¿ya? No se olviden de practicar. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.